de diversas maneras en otras elecciones y a los que siempre se les ha dado la espalda y se les ha traicionado. Entonces, creo que mientras la señora Fujimori era una máquina de repetir mentiras, porque por ejemplo, en una pandemia brutal en la que nuestros familiares, nuestros seres queridos no han muerto solamente por la enfermedad, han muerto porque se ha mercantilizado la salud, porque conseguir un balón de oxígeno era algo insultante por la cantidad de plata que se requería, no ha sido capaz de decir, la salud es un derecho fundamental, la salud no es un negocio, no ha sido capaz de decir eso, no ha sido capaz de deslindar con la corrupción tremenda del fujimorismo, no solamente el de antes, el de ahora, el de su entorno, el de los maletines para las campañas electorales. No ha sido capaz de decir también que se requiere que la economía, ¿no es cierto?, tenga medidas sostenibles en el tiempo, y sí ha entrado en medidas demagógicas. Yo quisiera que me explique el señor Carranza, ¿no es cierto?, si está de acuerdo con lo que ha dicho la señora Fujimori de subir la remuneración mínima vital. Cuando usted, yo lo recuerdo claramente, en el debate de la remuneración mínima en la época de Humala, dijo que no se podía aumentar la remuneración sin una evaluación de la productividad, que eso era irresponsable. O si le parece también que la señora Keiko hable de un óvulo a la minería cuando usted se opuso al impuesto a las sobreganancias mineras. O sea, que nos regalen un poco de plata a las mineras, sí, pero un impuesto que permita cobrarle a la minería, que ojalá que funcione y funcione bien, pero cuando hay un superciclo de precios, eso no es cierto, pero demagogia sí. O pensión 65, que ya lo hemos repetido también varias veces. Usted dijo textualmente en una entrevista en el año 2011 con Mariela Balbi, pensión 65 es inflacionaria, el impuesto a las sobreganancias es temporal y pensión 65 es permanente. Así que lo que va a hacer es colapsar las cuentas fiscales. Y ahora la señora también vuelve a ofrecer en políticas sociales el oro y el moro. Y eso no es así. Entonces, eso es lo que ha ofrecido la señora Fujimori. Mentira tras mentira, pero con la voluntad de que nada cambie. Yo creo que el país está muy claro que las cosas no pueden seguir como están. Que este modelo lo que ha hecho es simplemente favorecer a unos pocos y no permitir que esas grandes riquezas que hay que aprovechar sean en beneficio de las mayorías nacionales. Y eso está clarísimo en el debate de hoy y por eso creo que la gente lo ha visto claramente, ¿no? En el fujimorismo no hay voluntad de cambio. Y mañana van a jurar después que han firmado varios papeles en varias elecciones y los han incumplido de manera totalmente rotunda, ¿no? De acuerdo. Bien. Fernando. Fernando Rosario, sí. En que la salud no es un negocio, o le creemos a la segunda, en que habrá inversión privada. O hay o no hay, pero él dice las dos cosas a la vez, las dos cosas contradictorias. Yo a lo que le creo es al plan de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, que hizo el señor Vladimir Cerrón, que se declara marxista, leninista, mariateísta, y habló de la estatización y habló de llevarnos por un camino similar al de Venezuela. Ese es el plan de gobierno. Humberto dice, no, ese plan ya no sirve. Claro, ¿así? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo no lo conozco. ¿Humberto lo conoce? No. Indira y Humberto, yo les pregunté, ¿son ustedes parte del equipo del señor Castillo? Yo no sé si son parte del equipo. Nadie sabe cuál es el equipo del señor Castillo. Presentaron en el debate técnico la semana pasada un equipo y después se volatilizó. Uy, parece que no estás en la realidad, Fernando, porque te hemos respondido claramente. Humberto te has respondido que él es parte de Juntos por el Perú, que está apoyando. Y yo lo que te he dicho claramente también fuera de cámaras es que yo tengo claridad sobre mi voto. ¿Qué eres? Y vengo ¿Eres acá, parte de Castillo no soy o no? parte del equipo de Castillo, vengo acá porque no sé si están informados, pero esto no es un debate de equipos técnicos. Eso ya pasó la semana pasada. Pero bueno, yo quisiera en todo caso retomar algo que tú has dicho que me parece interesante, y es que yo creo que hay una falta de comprensión, o parece que así tú lo ves. Una cosa es hacer inversión privada, una cosa es hacer empresa, y otra cosa es mercantilizar con la salud. Es que el problema de ustedes es ese, que no saben separar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tener, por ejemplo, una clínica privada, y otra cosa es cobrarle a una familia 500.000 soles por una cama UCI en medio de una pandemia. Eso no es hacer empresa privada, señores. Eso no es hacer empresa privada. Eso es ser un mercader de la salud. Eso es ser un buitre, ¿no es cierto? Porque en medio de una pandemia, lo que me está diciendo Fernando Respirero, sí, el equipo de la señora acá, es que es válido hacer empresa cobrándole a usted, a su familia, 300.000, 120.000, 500.000 soles por una cama UCI. Eso no es hacer empresa, porque los países más desarrollados del mundo, capitalistas, lo que han hecho en la pandemia es decir, no,
con la salud no se puede mercantilizar de esa manera. Y han puesto límites, ¿para qué? Para poner a disposición del Estado los recursos para hacerle frente a la pandemia. A eso se refiere Pedro Castillo y a eso se refiere el sentido común de cualquier otro país capitalista, que lo que ha dicho es los recursos para la pandemia deben usarse bajo una lógica de enfrentar justamente esto. El 95% de la salud está en manos del Estado. El 95% de la salud está en manos del Estado. Claro, lo que hemos dicho es que inversión privada ¿Tú sí. quieres liquidar el 5%? No, Fernando, eso en tu cabeza está. Inversión privada sí. ¿Quieres liquidar el 5% no o no? mercantilizando la salud. Entonces, la idea que yo quisiera cerrar solamente, Luis, porque la idea muy clara es eso. Inversión privada sí, pero inversión privada no es aprovecharse de manera abusiva de los ciudadanos, de los consumidores, de los enfermos. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso han muerto más de 120,000 personas, no solamente por el COVID. Yo quería señalarlo porque parece que Fernando no lo comprendía. Es absolutamente falso que hayan muerto porque la inversión privada. Usted lo ve en su casa es por la mala y lo gestión comprende. del Estado. Que el oxígeno subió, que nadie hizo nada para poner en marcha la Ley General de Salud y poner bajo control del Estado esos recursos. Mala gestión del Estado, no por la A usted le cobraron privada. 10,000 soles por un balón de oxígeno. Es por la mala gestión del Estado que perdieron la vida. Claro, y solamente quería referirme a algo antes que cierre este bloque, porque se ha hablado mucho también de los temas de género. Y yo quería recordar algo que demuestra nuevamente que la señora Fujimori tiene una hipocresía tremenda. Ella ha hablado que ella cree en la igualdad de género, sí. Y ha dicho que ella es mujer, y en el bloque de preguntas sobre violencia de género decía que ella va a defender a las mujeres. Discúlpenme, miren, el primer proyecto que yo logré aprobar como congresista fue un proyecto de ley para reducirle beneficios penitenciarios a violadores y agresores graves hacia mujeres y niños. ¿Y saben quién votó en contra de ese proyecto de ley? Que finalmente es, si no me creen, ley 30.609, ley que elimina beneficios penitenciarios de violencia. ¿Sabes quién votó en contra? El fujimorismo. ¿Saben por qué? Porque el título de mi ley decía ley para luchar contra la violencia de género hacia mujeres y niños. Y votaron en contra 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo, y la señora Fujimori viene a decir yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me parece una hipocresía que tenía que decirlo. Vamos a tener la primera mujer presidenta en el bicentenario. La primera mujer presidenta en 200 años. Como dijo mi colega Gloria Montenegro, que será presidenta y luego despertará. Porque antes que eso hay que recordarle su enorme hipocresía. La primera mujer presidenta en 200 años. Diciendo que las esterilizaciones forzadas son casos aislados, no eran política de Estado. Discúlpeme, hay que informarle a la señora y a la ciudadanía que son 1.300 mujeres las que han denunciado. El proceso está hoy día en curso. No es un tema del pasado, como a veces los señores quieren decir. El proceso de esterilizaciones forzadas está hoy día en plena juicio oral. Las denunciantes son 1.300. 1.300 mujeres no son casos aislados. Cuando hay 1.300 mujeres que se atreven a denunciar y el caso está denunciado en fiscalía y hay un señor como el señor Aguinaga... Eso es absolutamente falso y no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. Si está diciendo todo eso, hay un libro de la señora Villegas donde demuestra que eso es falso. No respetan a las mujeres porque una mujer pero eso no tiene nada que ver con la señora Fujimori. No tiene absolutamente nada que ver con la señora Fujimori. Que es congresista no electo, tiene nada que ver con la señora Fujimori. Olvídate de eso. ¿Qué parece si regresamos a lo normativo? Que ver con la señora Así considera la señora Lo de la urbanidad era en serio. No tiene nada que ver con la señora Fujimori. Esterilizadas Sal del pasado y mira al futuro. Quiero contarte sal del pasado y mira al futuro. Tenemos dos panelistas más, por favor. Solamente decirte eso. Sal de tu burbuja. Por favor. Vamos, Lucho. Son 4, ¿va? Ese grupo terrorista del Brian tiene que ser acabado. Y ahí hay una tarea inconclusa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que pueden y deben hacerlo en el plazo más breve posible. Acabar con el terrorismo es una tarea inconclusa, tiene que ser terminada ya, y va a ser terminada en el gobierno de Keiko Fujimori. Indira. Bueno, yo la verdad vuelvo a decir, ¿no? Qué maravilloso los diagnósticos, qué maravillosas las ideas, pero acá tenemos a dos exministros de Estado. Y es más, Fernando Rospigliosi fue ministro del Interior y él habla mucho de la inseguridad, habla de la zona de esta terrible cuestión de terror que sí hay en el Brain que tiene que combatirse. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo la señora Fujimori que tuvo no solamente la presidencia de la Comisión de Defensa en el Congreso, la Comisión de Interior, la Comisión de Inteligencia y la Comisión de Desarrollo del BRAEM? Y no hubo ninguna acción, no hubo ninguna reforma, no hubo ningún ejercicio de interpelación a la política, sí, antiterrorista y antinarcotráfico en esa zona del país, que yo estoy de acuerdo, se han cometido muchos errores, pero lamentablemente esos errores que siguen hasta ahora costando la vida de tantos peruanos y compatriotas han sido cuestiones en las que no se ha puesto ningún tipo de preocupación
cuando han tenido poder. Acá estamos ante gente que ya gobernó el país y que no ha planteado ningún cambio sustancial al respecto. Eso es algo que creo que no podemos olvidar hoy día, porque se puede decir mucho, pero finalmente los hechos son los que demuestran cuánto realmente hay de coherencia en las cosas que hoy se vienen a presentar. Y eso es lo mismo para la señora Fujimori, una persona que se llena la boca hablando de propuestas maravillosas, pero que ha sido incapaz en esos años como líder política de sostenerla en el tiempo. No ha tenido la capacidad de impulsarlas ni con sus bancadas, ni siquiera con su liderazgo político también. Entonces, no olvidemos eso, simplemente recordar que cuando se vuelven a levantar esos temas de asociar al señor Castillo, que ha deslindado una y mil veces, algo que no puede hacer la señora Fujimori, porque si queremos comparar personas sí cuestionables, hay un candidato que deslinda de las cuestiones que son criticables también en su entorno, pero hay una candidata que no es capaz ni de deslindar ni con su papá, que hablando de instituciones, llevó tanques y militares al Congreso de la República, por favor, y cuando se le ha pedido que ella niegue que eso fue un golpe de Estado, dicen, no, pues es que era necesario. ¿Necesario? Nunca es necesario llevar tanques y militares a una institución como el Congreso y desprestigiarla también como lo hizo los últimos 3 años. Usted va a recordar cómo fue el Congreso Fujimorista, Becerrigles, Bartras, Galarretas. Eso no lo queremos nunca más y ojalá usted pueda votar en libertad, sí, por un cambio en nuestro país.